Bien, mis queridos alumnos del cuarto año, acabamos de apreciar un video y entre este video hemos visto cómo más o menos reflejaba la vivencia, las costumbres de la Lima de esa época. Mayormente todo se concentraba en Lima, pues las provincias casi no contaban, ¿no? La Lima de la época. Ahí están sus antiguas iglesias, las antiguas calles, cómo se vestían los personajes y todo eso. A eso, retratar todo eso, se llamó el costumbrismo. Y a sus dos máximos representantes. ¿Quiénes han sido, recuerdan? Sus dos máximos representantes, a ver. Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y el otro. A ver, Cindy. Manuel Segura. Manuel Asensio Segura. Muy bien, Valentina, muy bien, sí. Manuel Asensio Segura. O sea, sus dos representantes, miren. Ahí lo tenemos. Esos dos son los que van a hablar. Justamente, mis queridos alumnos, les he preparado una diapositiva, ¿ya? Y aquí, en la diapositiva, vamos a apreciar, pero a ver, ¿qué cosa más hemos ido apreciando en esto? A ver, ustedes, por favor, su participación siempre es importante, mis queridos alumnos, para que de ese modo podamos ir apreciando, ¿no? A ver, ¿alguien más opina? ¿Qué es lo que más hemos... El costumbrismo. Sí, opine. El del costumbrismo daba una crítica social a esa época. También daba a conocer las costumbres de varias regiones del Perú. Ajá, muy bien. Entonces, a ver, un ratito, vamos compartiendo lo que les dije, la diapositiva que hemos preparado. ¿Ok? Allí está el costumbrismo. Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga. Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga. Son el día de hoy al movimiento literario llamado costumbrismo y a los representantes de esta época. Muy bien. Y ahí tenemos el costumbrismo peruano. A ver, el chat se activó. Muy bien, ahí está algunas obras que mencionó. Muy bien, Valentina, muy bien. Ahí está, justamente. Decíamos que el costumbrismo, un movimiento literario que apareció en Lima en el siglo XIX. Estamos hablando más o menos después de la independencia. La independencia, se consagra la independencia en el año de 1824, ¿no? Siglo XIX, 1824. Entonces, a partir de la independencia, ya los españoles se fueron definitivamente del Perú y quedamos nosotros los peruanos. Muchos añoraban, querían regresar a la España de antes, porque solo no podían, imagínense, pues. ¿Por qué creen ustedes que se daba eso? ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? Porque todo se dependía de España. Todo se dependía. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos comprar, pues no sé qué les digo, a ver, una mesa, la madera mayormente lo traían de España. O las mesas ya lo traían hechas. Si de repente nosotros queríamos comprar, pues no sé, un artefacto, que en esa época, vamos a hablar de otras cosas, porque no la que ahora hay, también se traía todo de España. Entonces, cuando ellos se van definitivamente, el Perú pues se queda solo. Y hay un grupo de peruanos que cree que regrese, porque no se acostumbraban. Y así, mis queridos alumnos, se va creando la identidad del Perú. Ahí recién comienza ya a ver los peruanos a responder por nosotros mismos. Entonces, surgieron líderes, o sea, políticos, como ustedes estarán viendo ahora, son testigos. Igualito, en esa época salieron muchos políticos a ofrecer, decir que voten por mí, que después yo voy a ser el primer presidente, yo voy a responder, etcétera, etcétera. Se comenzó a dar. Y entonces, pero antes no se daba como ahora, todo es oratoria, bueno, llega un poco al insulto, pero antes ya habían guerras civiles, o sea, se iban a la confrontación bélica. Ya se agarraban los grupos y ahí se hacían en forma de guerra, por ejemplo, los pieroelistas, los civilistas, y en guerra terminaban. Y así se fue consolidando, miren alumnos, lo que va a ser el Perú. Y allí,
justamente los literatos no tenían que estar con su bracito cruzado, comienzan a retratar todo lo de la época. Entonces, gracias a estos literatos ya peruanos, nosotros conocemos cómo vivían la gente de esa época. ¿Qué cosa también buscó el costumbrismo en el Perú? Buscó corregir las maneras de comportarse de los ciudadanos de esa época. Ustedes habrán visto, por ejemplo, las fiestas como eran. Ahí estaban las dos personas, ¿no? Establecidas allí y estaban bailando estas dos. ¿Quién tocaba el violín? ¿Qué cosa han notado en él? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Han visto el video? ¿Sí? Joven, señorita, tienen que estar más atentos a las preguntas. Tenemos que hacer esto un conversatorio, pues. ¿Por qué los alumnos de cuarto ya se callan, ya no quieren opinar? El roche, el qué dirán. No, chico, equivócate, así vas a aprender. Allí, por ejemplo, ha visto al violinista que está tocando mientras ellos se divierten. Son dos que bailaban, parecían gente de sociedad. Y el que tocaba el violín era uno del pueblo, porque era de color. No sé si ustedes se han dado cuenta. Entonces, mira, todavía seguía existiendo, a pesar de que hemos cantado el Somos Libres, seámoslo siempre, ya se había independizado, pero todavía se mantenía. ¿Qué es lo que existe hasta ahora? Pues, ¿no? Hasta ahora. ¿Quién es el que vende los heladitos en la playa? Digan ustedes, a ver. ¿Conocen la playa, alumnos? ¿El heladero? El heladero. ¿El heladero? ¿Quién es el heladero? El que vende helados. Probablemente vende una persona helados. de bajos recursos y Exacto. Una persona. Yo te agradezco, Xiomara. Una persona necesaria, o sea, de bajos recursos, claro, lo que dijo Xiomara. Nosotros, tus compañeros. Claro, el heladero es siempre, y mayormente es el provinciano, ese que viene, ¿no?, a ganarse la vida, ¿no? Por ejemplo, si el heladero, por ejemplo, en las playas estas que nosotros conocemos propios, ¿quién, por ejemplo, van y trabajan de empleadas del hogar? ¿Quiénes son? Ahora me van a decir, es una mujer, es una empleada del hogar. ¿Los que vienen de provincia? Muy bien, mayormente la gente de provincia de condiciones bajas, de recursos bajos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando esta persona llega a trabajar allá a esas casas grandes, ¿no?, y todo lo demás, pues se sienten con muchos derechos de decirle, pues, lo que de repente le viene en gana a estas personas. Uno, de repente, a ver, ¿quién es el quien, a ver, no sé, pues, que lustra los zapatos en las calles? ¿Cómo? Ya son los que vienen de provincia, los que no tienen. Mayormente, si no los que vienen de provincia, o si no, mayormente los que no tienen recursos económicos. Entonces, de esa manera, mis queridos alumnos, se va dando, pues, lo que más o menos, mira, no ha cambiado en nada, ¿no?, de lo que antes era y de lo que ahora es. Fue una modulación del neoclasicismo. Eso es lo que ya nos ha explicado, ¿no? El neoclasicismo es un nuevo clásico. Se retrataba todo y lo que estaba sucediendo en Europa, también se trajo al Perú. Pero en el Perú ya no se llama neoclasicismo, sino en el Perú se llama costumbrismo. ¿Ok? Entonces eso hay que diferenciar. En Europa se llamaba neoclasicismo, pero aquí se le conoce como el costumbrismo. ¿Ok? ¿Cuáles eran sus características? La descripción de usos y costumbres. Miren, alumnos, ustedes habrán visto algunas acuarelas. ¿Acuarelas saben qué son? Son unos cuadros de pintura pintadas justamente con acuarela. Por eso se dicen las acuarelas. Allí están pintadas, porque todavía en esa época no existía pues la cámara, ni los videos, ni nada. Solamente todo era a base de pincel y las acuarelas. Y son retratados, ¿no? Ahí sobresale el gran Pancho Fierro. Pancho Fierro es uno de los costumbristas que siempre describía a través de sus acuarelas todo lo que, cómo vivían los limeños antiguamente. El tono humorístico, siempre le ponían el humor. Por eso que le dicen a los de Lima, los antiguos, pues tenían mucha chispa, muy de barrio, ¿no? Muy así. Entonces, desde ahí nace, miren, el tono humorístico. ¿Se dan cuenta? Critican los vicios sociales de la época, por supuesto, la actitud moralizante. Siempre nos deja una actitud moralizante, o sea, de moralizar, de valores. Se trabajó la comedia, poemas satíricos y artículos de costumbre.
Entonces aquí vamos a ir ya más adelante entendiendo a través de esos dos autores qué es lo que más o menos nos han... Las influencias, hemos dicho ya, del neoclasicismo, viene de Europa, la intención didáctica, ¿no? Y moralizadora, nuevos modelos clásicos, llegan al Perú y de ahí ya los autores de esa época lo adaptan y hacen y presentan lo que se llama el costumbrismo. También el romanticismo, miren, el romanticismo en esa época en Europa se estaba dando y también, pero de ahí ¿qué cosa toman el costumbrismo? El colorido grupal, el gusto por lo pintoresco, el contraste de la atmósfera. Y la obra principal, diríamos, de esta época, nada más ni nada menos que de Manuel Asensio Segura, es Ñacatita. Así se llamaba. Esto es una obra de teatro, escrita por Manuel Asensio Segura. ¿Ustedes lograron escuchar en el video cómo se le llama a Manuel Asensio Segura? ¿Cuál es su denominación? El padre del Teatro Nacional del Perú. Muy bien, Cindy. Muy bien, Xiomara. El padre del Teatro Nacional. Ojo, cruce, padre, tren. Esa va a ser pregunta de examen. Que dicho sea de paso, hoy al final de la clase le voy a explicar cómo van a ser los exámenes de fin de bimestre. Entonces, Ñacatita, escrita por Manuel Asensio Segura. Y Manuel Asensio Segura fue reconocido como el padre del Teatro Nacional. O sea, quien creó, quien hizo el teatro en el Perú fue Manuel Asensio Segura. ¿Qué época? La época justamente a mediados del siglo XIX. Miren, ¿cuánto demoró el teatro en el Perú? Si ya Grecia, 5.000 años antes de Cristo, ya Sófocles hacía el teatro. Pero ¿cuánto? Mira, recién. Entonces, pero por eso se le da la denominación. Y el principal teatro que está en el centro de Lima, justamente se llama el Teatro Segura. ¿En honor a quién? A Manuel Asensio Segura. Hay un teatro que está en el centro de Lima, en Girón Huancavelica, ¿no? Entre Tacna, camino a Girón de la Unión. Allí usted va a encontrar un gran teatro, un teatro muy bonito. Y ese teatro se llama el Teatro Segura, en honor justamente al padre del Teatro Nacional. ¿Ok? En sus datos biográficos diríamos, vamos a un poco analizar a la obra Ñacatita. Autor Manuel Asensio Segura, fecha de publicación 1845, a mediados más o menos del siglo XIX. Vamos un poco a analizar a Manuel Asensio Segura. Nació en Lima, al igual que su padre fue militar, primero al ejército realista, luego al ejército peruano. Fundó el diario Bolsa, así se llamó ese periódico de entonces. En Piura funda su periódico El Moscón. Es considerado el padre del Teatro Nacional, fallece en 1871, el gran Manuel Asensio Segura. Sus comedias, todas estas fueron sus obras, todos eran comedias. La Pepa, El Sargento Canuto, Percance de un remitido, Un juguete, Las tres viudas y Ñacatita. Las que quizá más sobresalen son estas tres obras, El Sargento Canuto, Las tres viudas y Ñacatita. Y es la que justamente se va a hablar de lo que fue, cómo fue su teatro de Manuel Asensio Segura. En la obra de Ñacatita, mis queridos alumnos, ¿qué tema se aborda? ¿Cuál es el tema que gira la obra? El matrimonio impuesto por el interés y el celestinaje. El año pasado, tercer año, me acuerdo yo clarito, que les he enseñado, ¿a quién se le dice celestina? La alcahueta. Muy bien, Cindy, qué bueno, un aplauso para Cindy. Y a tu nota te va ganando, me recuerda que tengo que ponerte en el registro. Tú, Xiomara, los que están participando. ¡Claro! Celestina es una forma elegante de decir alcahuete, ¿no? Si tú, por ejemplo, en una discusión que puedas tener y tú quieras expresarte, le dices, sí, pues sí, lamentablemente tú eres una Celestina. Ah, no vas a ver la otra persona, pero tú ya, ¿no? Entonces, Celestina, por eso habla de Fernando de Rojas, en su obra La Celestina, ¿no? Entonces, mire, el tema que se tocaba en Ñacatita es el matrimonio impuesto por el interés y el celestinaje. Es más o menos parecido a La Celestina, de Fernando de Rojas.
Pero esto fue llevado al teatro. En el teatro fue hecho esto. Ahora, se trata así. Pues, Ñacatita es una vieja interesada, una anciana muy interesada, que vive justamente del celestinaje, haciendo, digamos, los amarres y todo eso, pero obteniendo dinero. Y ahí sí no le importaba si tenía plata o no, la idea era que si estabas interesada, bueno, vamos, ven acá y yo te voy a hacer y te voy a llevar. Entonces el celestinaje. Entonces ahí está el tema, el motivo, satirizar, o sea, burlarse, satirizar la deficiente formación, tanto moral como cultural de los criollos. ¿A quiénes le decían criollos, mis queridos alumnos? A ver, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran... Los negritos. Los españoles de acá de Perú. Muy bien, Jonathan López, muy bien. Los criollos eran los españoles, perdón, a ver, padre, madre española. Pero Los nacidos en Perú. que nacen, muy bien, Adriano, que nacen en el Perú. A eso se le denomina criollo. Padres españoles, pero nacen en el Perú. Estos pues tenían todo, dicen que se creían dueños de todo, ¿no? Y ahí justamente entra a tallar nuestro gran amigo Manuel Asensio Segura, escribiendo Ñacatita, y satiriza la deficiente formación, mira cómo era, ¿no? Tanto moral como cultural de los criollos. Entonces ya más o menos sabemos. Los personajes. Ñacatita. ¿Quién es Ñacatita? Una vieja intrigante y entrometida. Ahí está. Doña Juliana, hija de don Jesús y doña Rufina. Don Alejo, distinguido caballero que quiere casarse con Julieta. Entonces va apareciendo aquí ya los personajes, más o menos. Los secundarios, don Jesús, padre de Juliana Bueno, doña Rufina, esposa de don Jesús, Manuel, enamorado de Juliana, Mercedes, criada y consejera de Juliana, don Juan, viejo amigo de la familia. Entonces aquí se va desarrollando, y el comentario que podríamos dar de esta novela o de esta obra literaria, perdón, de esta obra de teatro es lo siguiente. Tanto en la obra como en la actualidad, la mayor parte de problemas se originan por una falta de ética. A veces, pues, cuando quieres pasarte de vivo, con estafas, con engaños, con simulaciones, con apariencias, ¿no? Y no como de verdaderamente debes de ser, aquí se hace presente eso. Lo que destaca el autor en la obra son los diálogos populares, o sea, cómo se hablaba en la época. ¿No? Si uno distingue, uno tiene la oportunidad de leer esta obra, vas a encontrarte cómo los peruanos de esa época hablaban, conversaban. Que ofrecen un vivo retrato crítico de la sociedad peruana en sus primeras décadas republicanas. Claro, vivíamos ya nuestros primeros años de vida republicana porque ya habíamos obtenido nuestra independencia. Esto es otra obra, pero esto ya es del gran Felipe Pardo y Aliaga, Frutos de la Educación. Esto es muy buena obra que también fue llevada al teatro, ¿ya? Aquí está para que ustedes puedan distinguir, y lo que sí vamos a distinguir o vamos a ratificar es la biografía del gran Felipe Pardo y Aliaga. Nació en Lima, 1806, fue poeta satírico, dramaturgo, abogado y político. O sea, era muy, muy culto, una persona muy estudiada, muy leída. Perteneció a la élite limeña, ahí está, eso es lo que les decía, ¿ve? Entonces, cuando ya tenías todo esto, pues él pertenecía a la élite limeña, o sea, a la clase alta, ¿no? Considerado el satírico limeño, el burlón. Satírico viene de sátira, sátira es burla, mofa, ¿ok? Entonces, él era el satírico limeño. Vertiente anticriollismo, muere en Lima el 24 de diciembre de 1868. Estas son sus obras: Frutos de la Educación, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, y Una huérfana en Chorrillos. Pero definitivamente, jóvenes, lo que sobresale en su obra de este gran autor es Un viaje. Cuando hablamos de un viaje, ojo, también está El paseo de Amancaes, El espejo de mi tierra, ópera y nacionalismo. Pero cuando hablamos de un viaje, hablamos de un personaje entrañable, que la obra es más, a veces es reconocida por este nombre del autor, perdón, del personaje, que por el título de la obra. Estamos hablando la historia del niño Goyito, Usted habrá escuchado alguna vez el niño Goyito, cuando le dicen, ¿no?
¿Quién será el niño Goyito? Eso lo vamos a descubrir, a ver, en lo que vamos el día de hoy a analizar. La obra entonces se llama Un viaje. Cuidado, no te vayas a equivocar. Fue pregunta de examen a una universidad. ¿Cuál fue la obra principal de Felipe Pardo y Aliaga? 2 puntos. Alternativa A, El sargento Canuto. Alternativa B, Un viaje. Alternativa C, El niño Goyito. Alternativa D, Frutos de la educación. Alternativa E, La Ilíada. ¿Cuál será la respuesta? Definitivamente El niño Goyito, así. nada, mentira. El niño Goyito. Un viaje. Cayeron por ahí. Claro, no, es un viaje. Es un viaje. Es un viaje. Pero la obra A se confunde mucho, mis queridos alumnos, se confunde mucho con el personaje, que es el niño Goyito. ¿Ya? Entonces, muchos lo conocen. Ah, uy, has leído la obra El niño Goyito. No, entonces, por ahí, ¿no? Ah, el niño Goyito. Sí, no sé, mira. Claro, de Felipe Pardo y Aliaga. Ya te confundió. Pero la obra en realidad se llama Un viaje. A ver, ¿por qué? Ahí está el niño Goyito, ¿eh? El niño Goyito. Otra de las preguntas fue también, ¿cuántos años tenía el niño Goyito, de la manera antigua de viajar a los limeños? Muy bien, Gabriela. Ajá. Parece 35 o algo de 30. Claro, claro, miren, ¿no? Entonces aquí tenemos Don Gregorio o el niño Goyito, equivalente del niño bien o joven engreído de Lima. Lamentablemente, pues, en la época, como ahora también existe, ¿no? Por ejemplo, una ama de ese niño, ¿no? Siempre lo va a decir el niño cuando crece el joven. Ya está casado y todo dice, no, el joven Juan Augusto, el joven Juan Manuel, el joven, pero ya es un señor ya de edad y seguimos diciéndole. Entonces es parecido, pero este se quedó con el niño. Dice, Don Gregorio. ¿Quién fue el niño Goyito? Don Gregorio o el niño Goyito, equivalente del niño bien o joven engreído de Lima. Ya, ¿quiénes acá, por ejemplo, también participan? El profesor, el médico, los amigos, un hacendado de Cañete, la madre transveración del Espíritu Santo, bueno, la mamá también una engreidora, ¿no? Sor María en Gracia, la madre Salomé. Acá están todos los personajes que participan en esta gran obra llamado Un viaje. Pero ¿por qué es conocido Un viaje? A ver, aquí está más o menos, vamos a hacer una lectura rápido para que usted pueda ir entendiendo. El niño Goyito ha estado recibiendo desde Chile durante 3 años sobre ciertos negocios interesantes. Ojo, hablamos del niño Goyito ya una persona, ya adulta, aunque tiene 52 años. Ojo, cruce, pare, otra pregunta de examen. Cuando yo te pregunto, ¿cuántos años tuvo el niño Goyito? 52 años. Lo llaman niño Goyito y así lo llamarán hasta su muerte. Se decide que viajarán a Chile. Imagínate, el niño Goyito va a viajar a Chile por asuntos de negocio. En la casa del niño Goyito, todos es una cosa, pero que se habla nada más del viaje del niño Goyito. Ojo, ya estás interpretando, ya estás relacionando. ¿Por qué se llama un viaje? Por el viaje del niño Goyito a Chile. Toda la familia se entera de la noticia y todos sus quehaceres giran en torno al viaje. El preparativo duró 6 meses, miren. Todo se divide en el trabajo. Los sastres hacen ropas diferentes por cada cambio estacional. Un hacendado de Cañete teje cigarreras. Se encargan los dulces a las madres de un convento, las pastillas a la madre Salomé, etcétera, etcétera, etcétera. Durante los preparativos surge una duda. ¿Qué tan bueno es el buque en el cual Goyito viajará? Acuérdate que en esa época todo el viaje, cuando se trasladaban al extranjero, todo se hacía con barco o buque. No había aviones ni nada, pues, ¿no? Como ustedes. Entonces hablaban del buque. Por lo que contrataron a un experto que afirmó que el buque estaba en óptimas condiciones. O sea, contrataron a un especialista para que vaya a ver el buque y analice
sea, imagínense, ¿no? Para que si estaba bien o no. Chile, acá nomás estaba, en buque. No estaba pues al otro lado del mundo. Goyito finalmente emprende su rumbo a Chile, momento en el cual su familia llora por su partida. Al igual que él, Goyito asegura que volverá a Lima en un par de meses. Ahí más o menos te estoy resumiendo, profe, entonces todos querían que se vaya. No, al contrario, hijo, Luis, al contrario, al contrario. Era el niño Goyito el más querido de la casa. Tal es así que le siguen llamando el niño Goyito, al contrario, no es que querían que todo se vaya, al contrario, no querían, pero tenía que ir, viajar, porque tenía que hacer su negocio, trabajo de negocio, ¿no? Y por eso que acá en el momento me dice, Goyito finalmente emprende su rumbo a Chile, momento en el cual su familia llora por su partida, al igual que él, Goyito asegura que volverá a Lima en un par de meses. O sea, esta obra gira en torno, la obra, el teatro en sí gira en torno a este desarrollo. La historia es una sátira, ahí está. O sea, lo que hace el autor, ¿qué cosa es? Burlarse, pues, de cómo a una persona de 52 años primero le siguen llamando un niño. ¿Y cómo va a viajar? Y todo el mundo debe preocuparse de él. No, pues. Y nos gusta mucho la manera en la que el autor narra la historia del niño Goyito, que en realidad tiene 52 años. Entendimos el mensaje que el autor quería transmitir, que era burlarse de la manera en la que la gente limeña viajaba en esa época, ya que había mucho desorden, como sucede en la historia. Pardo de Aleaga también critica cómo los humanos no podemos parar de ser niños. Sí, pues, hasta el año pasado, una madre de familia vino y cuando estaba conversando con su esposo le dijo, sí, pues, pero vamos ya, por favor, un ratito más, estoy conversando lo del bebé. Ah, yo salté de mi asiento y dije, ¿qué? ¿Bebé? ¿Quién? ¿Cómo? No, es que así le decimos a nuestra hijita. ¿Cuántos años tiene? Ya estaba en tercero de secundaria. No voy a decir nombre ni apellido, ¿ya? Para que no se sienta. Ya, entonces, lamentablemente, un poco que así se dice, pues. Y entonces, ¿qué cosa hizo nuestro gran amigo Felipe Pardo de Aleaga? Todas esas cosas lo llevó para un poco satirizar, burlarse, ¿no? A ver, ¿qué dice el chat? Vamos a leer el chat. A mí me dice así, Adriano. Adriano. Bueno, sí, pues lamentablemente así dicen el bebé o la bebe, ¿no? Entonces ya tremendo ya, ¿no? Ya están con pelusas en su cara, ya están con pelusas en su cara, ya está ya la señorita ya pensando en otras cositas más agradables, ¿no? Y todavía la bebe, el bebé. Bueno, entonces a sus 52 años, le decían el niño Goyito. Ojo, ojo, que también te puedo preguntar cuál fue el nombre verdadero del niño Goyito, ¿ya? Entonces, mira, acá ya tengo 3 preguntas para hacértelo. Si tú haces todo atento a mi clase, ya estás, ya no es necesario ni que estudies, solamente repases. Muy bien, mis queridos alumnos, ¿qué les pareció más o menos la historia de todo esto como que se llama el costumbrismo? A ver, ahora sí, por respeto, me abre su camarita para ir ya más o menos haciendo un diálogo, a ver, para ver sus rostros, si les gustó o no, pues. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Interesante. ¿No? Un poco interesante lo del niño Goyito, ¿no? Entonces, mire, ya la sátira existió de la época. Miren, entonces, más o menos de esto se trata del costumbrismo. Así es, mis queridos alumnitos. Voy a ir poniendo la nota de los que han participado. A ver, por favor, en clase. Muy bien. ¿Profe, va a preguntar algo o no? Sí, vamos a preguntar algo, pues, claro, también, para poder hacer un conversatorio, ¿no? 4º año. ¿Quiénes han participado? A ver, me dicen, les dije que me recuerden su apellido. Yomarita. Yo, profe, yo participé. Ramírez Díaz, profe. Ah, muy bien, Ramírez. López Sánchez. Ramírez. Un ratito. López. Ramírez Díaz, aquí está su notita. Muy bien. Ya, ¿quién más? López, ¿no? López, profe. Usted ya sabe, ya. Todas las clases lo mismo. Yomaira. Profesor, yo también. López ha participado. Profe, yo le respondí 2 preguntas. Una por el chat y una por el audio. Ya, muy bien. Boyer también, profesor. Muy bien, así pues. Profe, yo también.
Muy bien. Esos son los alumnos. Ahora sí, a ver, vamos entonces un poco. Diego Tello, sí, también, Diego Tello también. Sí, claro. Tello también ya. Muy bien. A ver, ahora sí, vamos entonces. ¿A quiénes se le llamaba, me levanta su mano, a quiénes se le llamaba criollos? A ver, Luis. A los españoles que nacieron aquí en Perú. A los españoles, no, pues ya no serían españoles. A los españoles que nacieron en el Perú, ¿cómo es eso? A ver, no sé cómo se come eso. A No, ver. no, no, los que O sea, los personas hijos que de los españoles que nacen en Perú. Sí, Ahora eso, profe, eso. sí, los hijos de los Yo, españoles profe, mi punto. que Punto, profe. nacen. Ahí está Jonathan López, claro. Ya tienes tu nota, hijo. Profe, Ah, pero... 2 PP, profe, para aprobar el No, mamá, examen. no puedes decir a los españoles que nacen en el Perú. Ya los españoles. No, profe, es que me Entonces daría ya no confusión. serían criollos. Claro, Claro, pues. los criollos eran eso. Los mestizos es diferente. Los mestizos vienen a ser padre español o madre española con un padre propio de nuestra raza de aquí, ¿no? Entonces, allí se daba el mestizaje y nacía y se llamaba mestizo. Combinado. No, combinado es lo que tú comes en tu mercado. Entonces, decíamos, mis queridos alumnos, que se le llamó mestizos, ¿ok? A ver, otra pregunta. Más o menos, ¿en qué tiempo, en qué época se dio el costumbrismo? En el siglo XIX. Los que ya tienen su notita, ya y nomás, para los demás dar oportunidad. Gracias, Xiomarita. Yo sé que tú sabes, pero a ver los demás, por favor, que también Profe, opinen. está bien lo que dijo, porque en ese tiempo se estrenó la obra. Ya, ¿y qué pasaba en el Perú en esa época? Era el... Adriano, para que ganes tu Era nota. la emancipación. Un ratito, está Adriano. A ver, Adriano. La diferencia de clase social. La diferencia de las clases sociales. Recién el Perú había obtenido su independencia, ¿no? Y no sabía todavía qué hacer. Añoraban lo de España, que regresen los españoles nuevamente. Decían, no podemos ser solo nosotros. Entonces ahí surgen luchas, guerras civiles entre los caudillos de la época. Los caudillos de la época no eran más que los políticos de ahora, así como ustedes ven, igualito, ¿no? Entonces todos creen que van a solucionar todos los problemas. Entonces tú eres Adriano Llamosa. A ver, Llamosa, ¿dónde está Llamosa? Aquí está, Adriano Mesa. Llamosa Mesa. Muy bien. Estamos poniendo notas a su participación. Muy bien, eso es las actividades que podríamos desarrollar. A ver, el viaje. ¿De quién es la obra? De Manuel Asensio Segura. Muy bien, Pablo. Felipe Pardo. Manuel Asensio Seguro o Felipe. Valentina, quédate allí, activa tu cámara. Valentina. Profe. Activa su cámara. Ya, vamos, para que tengas nota. Dijiste el autor, ¿verdad? El viaje pertenece a Felipe Pardo y Aliaga. ¿Cuántos años tenía el niño Ollito? 52. 52 años. 52 años. Muy bien, 52. Aparte de eso, ¿a dónde tenía que viajar el niño Ollito? A Chile. Muy bien. Valentina Rebolledo, entonces, acaba de obtener su notita respectiva. Rebolledo. Ahí está Valentina. Le vamos a poner su notita. Ya ves, así tan rápido. Esas son sus actividades, esas son sus tareas. Y el alumno que no está prendido a lo que vamos a hacer, lo que estamos explicando, lo desarrolla. Bien, chicos. Entonces, ahora sí, por si acaso está grabado, o estoy grabando esto. El examen bimestral va a consistir en examen oral. Examen oral. ¿Cuándo va a ser? Cuando sale el rol de exámenes. Entre el 3 y el 7 de mayo está considerado, allí está. El cuaderno, ya la próxima clase les voy a señalar fecha de cuándo me tienen que mandar el cuaderno al día. ¿Ok? ¿Ok? Una pregunta.
¿Cuántas preguntas va a ser en el examen oral? En el examen oral van a ser 3 o 4 preguntas. Voy a ver cómo el alumno va respondiendo. De todo lo que hemos hecho, ¿ya? Desde la literatura prehispánica hasta donde avancemos, Así que, por favor, esos cuadernos deben estar al día porque te va a servir para 2 cosas. Para que me envíes ya tu cuaderno al día, 1. Y el segundo, para que puedas estudiar cuando vienen los exámenes. Van a ser preguntas claves, como por ejemplo, edad del niño Goyito, por ejemplo, padre del teatro peruano, así. Entonces, usted tiene que estar más o menos, Iria, porque ya lo quiero ir preparando para lo que es el examen de admisión a las universidades. Entonces, no tanto las partes conceptuales. Ya, bueno, también puedes agregar, ¿no? Puedes agregar. No hay problema. Pero las preguntas van a ser ellas. ¿Bien? Entonces, Yomaira, muy bien. Estamos anotado, Yomaira, por si de repente alguien no ha entrado el día de hoy, pero ahí está la grabación, le dice el profesor, lo ha dicho, está en la grabación del día de hoy que el profesor ha dictado. Bien, hasta aquí entonces vamos a grabar la clase.